Ya fue muy comentado en su día el tono duro del magistrado con Bolaños, su decisión de interrogarlo en Moncloa, de exigir una tarima para estar situado a una mayor altura que él. A eso hay que sumar ahora que considera su actitud perversa y obstinada en la maldad, que es el significado de la palabra proterva que el juez Peinado emplea en su auto. Pide al Supremo que impute al ministro de Justicia por mentir en su declaración y por malversación en la contratación del asistente personal de la mujer del presidente del gobierno. Félix Bolaños ha comparecido esta tarde ante la prensa para desmontar las acusaciones del juez. Sí, yo de hecho, es que esto no es un autoflojo, o sea, esto es un disparate de primera dimensión. Es un señor que se dedica a hablar del investigado, como señaló Isaías. O sea, esto no es una flojera, no es que, o sea, está ya marcando de manera completamente extemporánea. Uno, dos, comete errores tan brutales, o sea, como que no se lo ha leído, digamos, ¿no? Como dar por muerta a la esposa del presidente del gobierno diciendo que se encontraron el... Sí, claro, parece un error menor, pero hombre, un auto que va a ver todo el mundo al minuto siguiente, este es un disparate. Este señor no, y supongo que esto una vez más, no me mandarán ahora al llegar a casa una patrulla de la Guardia Civil, de la Policía Judicial o algo a detener. Este señor no está bien de la cabeza. Y yo supongo que lo puedo decir con libertad en un país libre, ¿no? No está bien de la cabeza. Es un señor que ha sometido a humillaciones a un ministro, que me da igual si es un ministro socialista del PP o del Susuncorde, me da completamente igual. Un señor que se atreve a llegar allí al despacho y pedir que le pongan una tarima para estar por encima del testigo, que ni siquiera está imputado. Un señor que lleva un año instruyendo sin encontrar absolutamente nada, que hace registrar la habitación de una persona, de un empresario de Barrabés, que está gravemente enfermo. Entonces, que, claro, lo que tenemos que hacer como ciudadanos corrientes y no más es decir, pero aquí no hay nadie, hay que llamar a la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y decir, pero aquí no hay nadie que le pare a este tío, a este señor, a este sinvergüenza, si se me permite la expresión, que ya digo que me arriesgo porque realmente ahora me puede caer a mí un auto también por difamación. Un presunto sinvergüenza, voy a decir, ¿no? O sea, claro, pero se puede insultar a quien a uno de la gana, menos a un señor que tiene la capacidad para llegar al Palacio de la Moncloa, a ramplar con todo, que insisto, doy mi palabra que hablo con sinceridad. Es que me da igual si es un presidente del gobierno, un ministro de Justicia, perdón, de un color político o de otro. Pero que no le para nadie los pies a esta gente. Bueno, no sé, los calificativos son propios e intransferibles de cada miembro de la mesa de análisis. Por supuesto. Digamos, a mí me gusta más el análisis, digamos, afinando los calificativos. Claro, pero es que hay un momento en el que es tan indignante leer un auto después de año y pico, es que lleva año y medio de instrucción. Pero se puede analizar todo a lo mejor sin llegar a ese tipo de... Retiro. Yo creo que es mejor que retires la palabra. Bueno, parece poco presentable el auto. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y el juez... Vale. Pero que ha tomado resoluciones poco presentables, ya se lo ha dicho la Audiencia Provincial, que le ha recortado en varias ocasiones la instrucción que estaba haciendo, ¿no? El propio inicio de la instrucción con recortes de periódicos, que esto, digamos, en la doctrina, ¿no? De este país, pues no tiene un pase tampoco. Y sobre todo eso, quiero decir que es una instrucción demasiado larga como para no haber tomado ya una decisión, sea cual sea. Es decir, si quiere sentar en el banquillo a Begoña Gómez, que siente a la esposa del presidente y no siente a la empresaria esta pobre de Cantabria, que se llama exactamente igual, porque es que, de verdad, hemos visto cantidad de cosas tan estrafalarias respecto a este asunto que, vuelvo a repetir, yo creo que ya en vez del caso de Begoña Gómez, pues está convirtiéndose en el caso de un juez que persiga a Begoña Gómez. Peinado, por cierto, que el ministro de Justicia se refirió siempre a él hoy como señor Peinado, digamos, no con el calificativo de su empleo de magistrado de juez. Como pasó con el caso de Pablo Iglesias, en el caso del pendrive famoso, que fue una investigación crucial para el juez García Castellón, estuvo 4 años, en fin, aunque luego la desestime, el problema es que queda el estigma y queda la sensación de que todo esto es un caos, y sobre todo teniendo en cuenta que se trata, Jesús, del ministro de Justicia. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es una irresponsabilidad, creo que es una actividad política del juez, todas sus intervenciones tienen ese carácter. La Audiencia de Madrid es verdad que ha corregido y ha anulado muchas de sus resoluciones, pero él sigue adelante. Y esto que ha hecho en el día de hoy
la disposición razonada, aunque sea desestimada, es realmente una aventura que no se puede permitir por parte de los organismos, tanto jurisdiccionales, es decir, la Audiencia de Madrid, ni por el Consejo General del Poder Judicial, porque está violando la ley orgánica del Poder Judicial. Alberto Fernández, Gloria Marcos. Hombre, yo Alberto. sé que Ernesto Ekaizer se maneja mucho en estos temas y me gustaría preguntarle si realmente cree que Félix Bolaños no estaba al tanto de quién trabajaba para la esposa del presidente del gobierno, sobre todo si era para funciones privadas. Yo creo que eso es el tema real y no si Félix Bolaños es imputado o no. Ese no es el tema. El tema es la persecución política, justo además cuando va a empezar la huelga de jueces. Vamos a ver, es que aquí nos hemos caído todos del guindo. O sea, el señor Peinado se mete con el ministro de Justicia justo cuando hay convocada una huelga de jueces para protestar por la modificación del régimen orgánico de la Fiscalía. ¿Tú crees que eso es anecdótico? No lo es en absoluto. Y el tema no es lo que significa un trabajador de confianza o un funcionario de confianza y en este caso un personal de confianza. No, ese no es el tema. El juez Juan Carlos Peinado pide al Tribunal Supremo que investigue al ministro de Justicia, ni más ni menos, por dos posibles delitos. Atribuye a Félix Bolaños el delito de malversación y el delito de falso testimonio, los dos supuestamente relacionados con la contratación de la asesora de la Moncloa que asistía a la mujer del presidente. Como Bolaños está aforado, Peinado no puede imputarlo. El único tribunal que podría hacerlo es el Tribunal Supremo. Por eso Peinado se lo pide directamente al Supremo en un escrito que es de Aurora Boreal. Aunque Peinado no puede investigar a Bolaños, se refiere a él directamente como investigado una y otra vez. Sin estarlo, Bolaños no está investigado, pero el juez se refiere a él como investigado. Lo más grave de todo, más allá de eso, es que Peinado apunta a que Bolaños cometió falso testimonio porque supuestamente le mintió contestándole a una pregunta cuando le interrogó con testigo, y los testigos por ley no pueden mentir. ¿Qué pasa? Que hemos ido al audio del interrogatorio y resulta que la respuesta que Peinado cree que es falsa es la respuesta a una pregunta distinta a la que dice el juez. Peinado le preguntó a Bolaños: ¿de quién depende Cristina Álvarez, esta asesora? Y Bolaños le dijo: pues Cristina Álvarez depende de Raúl Díaz, que es la persona que coordina el personal de Moncloa. ¿De quién depende? Depender, no quién la contrató, que es otra cosa. Y ahora Peinado dice: Bolaños me dijo que quien la contrató fue Raúl Díaz. Y él, Raúl Díaz, niega haberla contratado. Por lo tanto, Bolaños me mintió. Por lo tanto, Tribunal Supremo imputa a este señor ministro de Justicia. Pero Peinado está cruzando preguntas, respuestas distintas, y no es la primera vez que lo hace. Pues fíjate que hoy tiene relación. Cuando he escuchado a Feijóo cómo reaccionaba, me ha sorprendido, porque estamos bastante habituados a que cualquier cosa judicial, sea un grueso judicial como el caso Coldo y Ábalos, o algo sobre el hermano y su contratación en Badajoz, pues el Partido Popular reacciona inflamadamente, habla de mafia y tal, ¿no? Y me ha sorprendido porque hasta el Partido Popular creo que le ha parecido que ha pasado de frenada el juez Peinado, porque ha sido muy cauto, ha sido muy moderado, no ha hablado nada de corrupciones ni nada, ¿no? Se ha mantenido. Bueno, habrá que ver lo que hace el Supremo. Yo creo que en parte es porque creo que hay una sensación general de cierta incredulidad en el sentido de que se pueda intentar hacer esta pesca de arrastre de manera indiscriminada, ¿no? Y claro, también otra cosa que puede pasar es que en una de estas salidas, pues no digo que no hablo del fondo, hablo también de la forma, ¿no? De cómo se está intentando imputar a Bolaños. Puede que descarrile la causa, ¿no? O sea, el juez Peinado también se está arriesgando en estos autos a ir demasiado más allá o no estar suficientemente motivados sus autos, y que eso perjudique al objeto que parece que hay, ¿no? Que es investigar a ciertas personas o ciertas personas del entorno. Y quiero recordar también que esta causa, que ya es guadianesca, o no sé cómo se podría decir, guadianesca, que empezó por un tema, ¿no? Empezó con los contratos, la firma y el apoyo de Begoña Gómez a un empresario, continuó por Air Europa y las reuniones, supuestas influencias de Begoña Gómez sobre el rescate, viró hacia un software que se habría quedado Begoña Gómez, aunque no cobró de él nada, no ingresó un euro. Se llegó a imputar a un rector y luego se desimputó, igual que a Güemes.
luego ha ido hacia una asesora de Moncloa, qué labor hacía y quién le pagaba y por qué hacía esas tareas. Ha habido testigos que han declarado como testigos y al corto tiempo han sido llamados como imputados. Eso es marca de la casa. Bueno, pero es que eso es algo que atenta contra el derecho a la defensa, ¿no? De manera bastante evidente. Bueno, yo creo que mañana todas las asociaciones judiciales deberían pedir que Peinado se aparte, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona que lea el despropósito que ha cometido hoy puede pensar que los jueces españoles son así. Entonces yo creo que el daño que está haciendo la justicia es tan brutal que debería haber un comunicado conjunto de todas las asociaciones judiciales pidiendo que se aparte, ¿no? De hecho, me extraña, por ejemplo, que la presidenta de la Asociación Conservadora de la Magistratura, que está todo el día en Twitter, no haya puesto todavía un tuit criticando la exposición razonada y diciendo que esto es un disparate y que, por favor, hay que poner orden, ¿no? El escrito no se puede tomar en serio como un escrito jurídico, porque realmente, bueno, algunas cosas las acaba de decir Marqués, pero es que es todo completamente disparatado, ¿no? Entonces, lo que se puede deducir de ese escrito, donde se habla del funeral de Begoña Gómez, permanentemente llama investigado, uno investigado, confunde los cargos que tenía la gente. Bueno, pues hay dos conclusiones que puede sacar, ¿no? Una, yo no conozco a ningún niño de 11 años que tenga los problemas de comprensión cuando le hablan en castellano que tiene Peinado. Quiero decir, porque es que no entiende cosas básicas, elementales, ¿no? Entonces yo creo que eso es un problema en general, lo sería para cualquier ciudadano, para un magistrado, para un juez mucho más, ¿no? Y segundo, es que más allá de que tenga problemas de comprensión, es que demuestra una ignorancia tremenda, ¿no? O sea, que diga que una persona designada como personal de confianza no hubo proceso de selección y para él eso sea un problema, es no entender absolutamente nada. Pero bueno, es no haberse leído la ley del gobierno, no haberse leído el Estatuto Básico del Empleado Público, donde claramente dice en su artículo 12 que el personal de confianza, tanto el nombramiento como el cese, son libres. O sea, es no saber absolutamente nada de las normas más básicas de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y es que eso, de verdad, es que no puede ser. Vamos a ver, ojo porque la noticia es fuerte. Estamos hablando de un ministro de Justicia de la Presidencia, mano derecha del presidente del Gobierno en la Moncloa, y el juez Peinado pide la imputación. ¿Hay base para que esto vaya adelante? Es bueno preguntárselo a un juez. Es una petición que genera dudas jurídicas que va a tener que resolver el Tribunal Supremo, sobre todo porque se plantean cuestiones que no son conformes con lo que ha dicho el Tribunal Supremo hasta ahora, entonces tendrá que valorar si cambia su propia jurisprudencia. Por ejemplo, se pide que se investigue a Bolaños por un presunto delito de falso testimonio, y el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que no se puede imputar por falso testimonio por una declaración en fase de instrucción, como la que ha realizado Bolaños, porque tiene que haber una sentencia o un acto de archivo, tiene que haber una verdad judicial declarada, es decir, tiene que haber un hecho probado. No es la verdad del juez instructor la que debe contrastarse, sino la verdad que se ha dictado una sentencia o un auto de archivo. Y también la malversación aquí presenta problemas de encaje jurídico de acuerdo con la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, y además es dudoso que nombrar un cargo implica que pueda responder penalmente por lo que pasa después del nombramiento. Por tanto, son muchas cuestiones las que va a tener que analizar el Tribunal Supremo. Ojo porque, juez Bosch, esto es bastante fuerte. En el escrito del juez Peinado se llega a sugerir un registro al Palacio de la Moncloa. Se sugiere, pero digamos que amaga pero no da, pero se menciona esto. Registro a la Moncloa. Bueno, yo no interpreto el auto como una sugerencia de que se va a realizar ese registro, sino indicando que sería desproporcionado el registro y que en todo caso esto lo tiene que valorar el Tribunal Supremo a los efectos de esa decisión de abrir diligencias contra el ministro de Justicia. De todos modos, Jesús, yo creo que el Estado de Derecho funciona con unas reglas. El juez instructor de Madrid actúa en el ámbito de su competencia. En el ámbito de su competencia, otros tribunales, como la Audiencia de Madrid, han revocado algunas decisiones importantes suyas, como por ejemplo varios de los registros que ha acordado, como por ejemplo la imputación del rector de la Complutense y de Juan José Güemes, también la investigación sobre el rescate de Globalia, la declaración de secreto
y ahora el Tribunal Supremo es el que debe también analizar en su propio ámbito de competencia si tiene que acceder o no, y ya digo que el tema genera dudas jurídicas. Mariano Rajoy tenía 2 asistentes para cuidar a su padre, no sé si esto era un acto institucional, y tenía otros 2 asistentes para su mujer, a quien hemos visto muchas veces llevando las bolsas de la ropa, de compras y demás. No sé si eran actos institucionales, si se podría hablar de malversación, y por qué ahora sí se habla de malversación, cuando está muy poco claro qué puede o qué no puede hacer. Porque yo entiendo que en el papel de asesor, de acompañante de, ¿dónde se delimita exactamente si cogerte el teléfono está dentro de lo institucional o no, o hacerte una llamada? Experto como magistrado en este caso, Ignacio González Vega. Buenas noches. Buenas noches, Xavier. En este auto, el juez Peinado califica la declaración de Bolaños como propia de alguien perverso y obstinado en la maldad. Eso quiere decir, literalmente, actitud proterva. Le califica 18 veces de investigado cuando no lo es, junto a unos cuantos más errores añadidos. ¿Cree que se puede hablar, que puede haber materia para que recurran por falta de neutralidad del juez, o que simplemente se diga que aquí hay algo más que un acto de justicia? ¿Cree que este auto hace favor o flaco favor a la justicia para los que vean desde fuera todo este procedimiento? Bueno, bien, para situarnos en un contexto, hay que decir que el juez Peinado, en la instrucción que está llevando, en un momento determinado considera que hay unos indicios racionales de criminalidad contra una persona aforada, en este caso contra el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. A partir de ese momento, dada la condición de aforado del señor Bolaños, debe de dictar una resolución en la que acuerda elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. En esa exposición razonada es donde se utiliza, creo que como una licencia literaria, para justificar los posibles delitos en los que cree el señor Peinado que puede haber indicios de la comisión por parte del señor Bolaños, y lo que pide es simplemente al Tribunal Supremo que le impute oficialmente, es decir, que lo considere como investigado. Él no lo puede hacer. Entonces, obviamente resulta un tanto contradictorio que él utilice en esa exposición razonada, utilice la palabra investigado para referirse al señor Bolaños, cuando lo que pide al Tribunal Supremo es que resulte que le atribuya la condición de investigado. En cuanto a los recursos, bueno, yo creo que en cuanto al fondo, lo que había que analizar es efectivamente, y eso seguramente las defensas lo tendrán en cuenta, es si cabe recurrir en base a los delitos y si hay indicios para atribuirle esos delitos de falso testimonio y de malversación de caudales públicos. Pero en cuanto a la falta de neutralidad, yo creo que eso en realidad lo que se exige de todo juez, sea un juez de instrucción o un juez de enjuiciamiento, es que sea imparcial e independiente. Y en el caso de la imparcialidad, la forma más adecuada es a través de la recusación. A falta de la abstención, la recusación es posible por las partes porque el juez incurre en algunas causas, como puede ser la amistad o la enemistad manifiesta con alguna de las partes. Si concurre esa causa, lo que tiene que hacer la parte concernida es simplemente plantear un incidente de recusación. Lo que pasa es que ya está acabando la instrucción. De hecho, de alguna manera pide al Supremo que lo impute, con lo cual él perdería por lo menos la actuación sobre el ministro de Justicia. Sí, lo que pasa es que si la pregunta que me haces es sobre la utilización de ese adjetivo de proterva o, por ejemplo, algunas otras licencias que puedo utilizar, si eso puede demostrar una enemistad íntima del señor Peinado hacia el ministro de Justicia. Creo que en ese caso es a la defensa del señor Bolaños o a las defensas poder argumentar que hay esa enemistad manifiesta para poder plantear el incidente de recusación y apartarle del conocimiento del asunto. Dos cosas muy breves para concluir, magistrado. Además de asegurar al juez Peinado que Félix Bolaños es el responsable de la contratación de la asistente de la mujer del presidente del gobierno, le achaca también las supuestas irregularidades que haya podido cometer la asistenta en su trabajo. ¿Esto es habitual? ¿El que nombra a alguien es responsable de que éste pueda ser limpio o no? En el caso de que haya alguna irregularidad, que es bastante suponer. Claro.
No, sí, evidentemente ahí la responsabilidad que se le achaca al señor Bolaños es por la contratación del personal eventual en la administración que además la contratación de ese personal es en base a la confianza, ¿no? Es el típico caso de asesores, que además en la presidencia del gobierno, las esposas de los presidentes del gobierno, por lo menos en democracia, muchas de ellas han tenido sus asesores, que han sido designados por ser personas de confianza. Pero en lo que planteas tú es realmente si los actos que pueda cometer el asesor o asesora en este caso, las irregularidades, si son imputables a un tercero. Y aquí lo que es verdad es que en el derecho penal el principio que rige es el de responsabilidad personal por los actos propios. No se puede imputar a una persona adulta los hechos cometidos por un tercero. Eso es evidente. Pero a mí sí me gustaría destacar también de esta exposición razonada algo que es evidente en el derecho penal. El hecho de que se le atribuya al señor Bolaños un delito de falso testimonio. Es de sobra conocido, y así lo dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que para poder imputar en fase de investigación a una persona un delito de falso testimonio, porque en su testimonio, el testimonio que ha prestado delante del juez de instrucción, haya podido faltar la verdad, es evidente que tiene que esperar a la sentencia firme. Y aquí estamos en instrucción. Y si esta instrucción da lugar a un procedimiento de enjuiciamiento, debería, aún así, de esperarse a que la sentencia que recayera, primero, que fuera condenatoria y, en segundo lugar, que fuera firme, porque los recursos así lo hubieran confirmado. Por tanto, mientras no haya una sentencia firme, es decir, unos hechos probados, la verdad procesal, no se puede hablar de un falso testimonio, porque no se puede contrastar el testimonio del señor Bolaños con esa verdad que quede acreditada en una sentencia firme. Pero esto tendría que saberlo también, entiendo, el juez de instrucción, el señor Peinado. Imagino que el Supremo ahora tendrá que decidir. Claro. En el caso del falso testimonio, porque lo ha explicado usted muy claro, también lo adelantaba antes en el inicio del programa Marisa Cruz. Lo que pasa, si es tan claro, no sé cómo un juez de instrucción puede pedir al alto tribunal que impute a alguien por algo que no se puede imputar ahora mismo. Bueno, pues eso es lo que tendrá que resolver en su caso el Tribunal Supremo. Cuando reciba la exposición razonada, tendrá que resolver si efectivamente el señor Bolaños debe de tener la condición de imputado porque sobre él recaigan indicios racionales de criminalidad. Y es evidente que el falso testimonio, insisto, por la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es posible hoy por hoy porque no se puede contrastar con la verdad procesal. Concluyo ya. En su intervención, el ministro de Justicia habla de errores manifiestos de bulto y unas cuantas cosas más en el auto. ¿Ahora decidirá el Supremo o hay alguna instancia distinta, como la Audiencia Provincial, que ha corregido en ocasiones a este juez, puede corregir este auto, o ya al elevarlo al alto tribunal, ahí se retira la Audiencia Provincial si tuviera que decir algo o corregir algo y espera al alto tribunal? No, vamos a ver, la exposición razonada que se ha dado a conocer hoy, que se ha remitido al Tribunal Supremo, parte de una resolución que ha dictado previamente el juez y que está en el procedimiento. Lo que pueden hacer las partes es recurrir esa resolución, ese auto que acuerda elevar la exposición razonada, y eso es ante la Audiencia Provincial. Y además de eso, el Tribunal Supremo, en el momento en que llegue, si es firme esa resolución acordando y que la haya resuelto la Audiencia Provincial antes de llegar al Tribunal Supremo, que es lo esperable, entonces, si no la hubiera resuelto la Audiencia Provincial, tendría que pronunciarse el Tribunal Supremo sobre si el señor Bolaños debe de ser imputado o no. En otro caso, la Audiencia Provincial es la que tendrá que ratificar la exposición razonada que ha librado hoy el señor Peinado. Al lío del auto de Peinado. Ese auto no se puede entender sin retrotraernos al interrogatorio de Moncloa del pasado 16 de abril. Félix Bolaños declaraba como testigo, aunque el juez Peinado, se empeñó en todo momento en dar evidentes muestras de autoridad. Por ejemplo, antes de empezar, obligó a cambiar el mobiliario de la sala para estar más alto que los demás asistentes, sobre todo que el ministro de Justicia. Que obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Bueno, será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Desde luego que no estoy habituado. Que ese término solo se lo puede aplicar el Supremo, y este lapsus en la transcripción por el que se habla de un encuentro de Bolaños en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez. Claro, Luis, serán errores que se pueden entender por una transcripción, pero le llama, creo que 18 veces investigado, cuando hasta yo, que
que no ha hecho derecho, sé que hay una diferencia entre testigo y investigado / imputado, hasta ese ya más chusco de decir que estaba en el tanatorio de la mujer del presidente del gobierno. Claro, todo esto envuelto en el interrogatorio de Moncloa, en lo de la tarima, en lo de un toro duro, y para algunos incluso faltón del magistrado al ministro de Justicia, envuelve un contexto que no sé cómo convierte toda esta historia. Eso añadido a que se hace llevar en coche oficial, recordad también, porque la primera va con taxi y en el control de Moncloa, que más o menos todos conocemos, pues allí le hacen esperar un rato y esto al juez, a su señoría, le parece una ofensa. Entonces dice que la siguiente entra en coche oficial y le vemos salir por la puerta de la M30, digamos. Es decir, los que más o menos estamos acostumbrados entendemos qué significa todo eso. Es decir, un señor que llega allí, que dice, a ver, los muebles no me gustan, que obliga al ministro, que es testigo, es que ni siquiera está imputado, por supuesto, no puede imputarlo, ya quisiera él, ¿no? Pero que es testigo, le obliga a salir, le dice, pues salga usted y pregunte, que estamos aquí, y entonces le obliga, y entonces el ministro tiene que ir a recoger un documento que ya sabe que existe, porque además está en el sumario. Bueno, es un disparate que en realidad no debería sorprendernos tanto, porque este juez es famoso precisamente por su manera de instruir, ¿no? Es muy conocido. Hay periodistas que conocen que se les ha intentado imputar de manera baldía en alguna radio importante del país, ¿no? Ha habido intentos de imputaciones completamente absurdas, instrucciones que se han ido al cajón. Pero insisto, lo grave es el daño que esto hace a la justicia. Porque si no hay ningún órgano judicial que sea capaz de decirle a este señor, que es verdad que en algún caso se le ha dicho, y Buxadé, por cierto, ha dicho no, y en otro caso también se le ha reconocido, sí, bueno, claro, pero es que un juez no puede cometer errores de tanto bulto. Y si vamos al fondo de la cuestión, que a mí es lo que me parece interesante, porque al final ya sabemos cuál es la estrategia del fango es la misma, es vamos a liarlo mucho, para que haya mucha gente entrando y saliendo de los juzgados, jueces, escribiendo autos, etcétera, para generar la sensación de que aquí hay una cantidad de corrupción, que el gobierno está... Entonces luego se hacen esquemitas como el que nos ha presentado Buxadé, fíjate, la relación de uno con otro. Es toda una barbaridad, y aquí termino, todos los presidentes del gobierno, por supuesto, han tenido asistentes con sus esposas, porque tienen tareas. Y fíjate lo que te digo, Xavi, incluso en el caso de que se hubieran escrito aquellos dos emails que hemos conocido, en los que se le pide a una persona de una empresa, se le dice, oye, finalmente lo del máster, es un desastre. ¿De verdad estamos aquí montando un tinglao como Yo lo que le recomendé al señor Peinado es que la próxima vez no escriba tan tarde. Me da la sensación de que escribió después de cenar. Tiene que estar sometido a esta vergüenza. Le salió regular el escrito. Y humillando me parece que hay que distinguir en ministro. este tiempo en el que nadie sabe muy bien qué es verdad, qué es mentira, no dónde empieza la corruptela, cuando empieza la guerra sucia. Creo que gente como el señor Peinado lo pone muy fácil. Argumentos por los que se cae el auto, por eso digo que es flojo, por los dos argumentos. Lo de imputar a alguien el delito de malversación, cuando en caso de que lo haya, y puede haberlo, sería imputable a la asesora y no a la persona que nombra. Y en segundo, el tema, bueno, esto me parece que es una cosa que es así, vaya, que es así, que según el Tribunal Supremo, para ese testimonio hay que esperar una sentencia para efectivamente cotejar que determinada persona faltó a la verdad. Pero es que sorprende. Tú no eres magistrada. No, claro que no. No, yo tampoco. Sí, sorprende precisamente. Sorprende que lo tengamos tan claro, que el juez lo ha tenido claro, y que el instructor de esta causa no lo tenga tan claro. Es algo que me sorprende. Por eso son los dos argumentos por los que se cae su auto. Isaías, después de escuchar al magistrado y a Marisa, que lo ha explicado también de entrada... Es que claro, ¿qué vamos a decir? Pues ya está, o sea, se entiende todavía mejor la tranquilidad que tiene el ministro, ¿no? Y ojalá, yo la verdad es que como ciudadano lo que quiero es que llegue el asunto al Supremo y a ver si el Supremo lo aclara de una vez y entonces ya no hay materia de discusión sobre el asunto. Y claro, ya la pregunta que nos quedaría es, bueno, ¿cuántas correcciones, cuántas grietas tiene que haber en una instrucción para que podamos decir que la instrucción está siendo como está siendo, ¿no? Porque claro, es decir, cuando ya la audiencia provincial te ha corregido, oiga, saque usted todo el tema de Europa que no le corresponde. Cuando ya la audiencia te ha forzado a desimputar a dos imputados, uno de ellos
como recordabas, efectivamente, más o menos que por lo mismo que al juez Bolaños, ¿no? Por algo, al ministro Bolaños, que por algo que dice que dijo y no era tal el testimonio. Claro, si ahora llegamos a pedir la imputación del ministro y el Supremo le dice, oiga, perdone usted, no hay ninguna razón para imputar al ministro, pues es que no sé cuántas cosas tienen que pasar para que efectivamente la instrucción se cierre definitivamente o se tomen las medidas necesarias y después, algo que me parece importante también, ¿no? Que resolvamos definitivamente el problema de los asesores, el problema de los consortes, de los presidentes o de las presidentas, para saber a qué atenernos y no encontrarnos con instrucciones como esta, que efectivamente después a lo mejor no acaban en nada, o a lo mejor sí, pero a lo mejor no acaban en nada, pero mientras tanto hemos tenido sucesivos titulares, entradas del juez en el Palacio de la Moncloa, insinuaciones de un juez como este hombre que ante los silencios del presidente de gobierno decía que los silencios también pueden interpretarse. Oiga, pero ¿qué me está contando de verdad? Es que si no fuera tan serio el asunto, sonaría a chiste. Bueno, pues vamos con las reacciones. El PSOE defiende la actuación de Félix Bolaños y critica el escrito del juez Peinado. El PP dice que será prudente hasta que el Supremo tome una decisión. El Gobierno de España tiene demasiados problemas judiciales como para apuntar uno más. Por tanto, vamos a ser prudentes, conocer lo que dice el señor Peinado y esperar a la resolución del Tribunal Supremo. Pero insisto, llueve sobre mojado. Nosotros acatamos lo que diga la justicia, pero es que esta me parece otra barbaridad más de este mismo juez. Creo que él mismo se retrata con sus actuaciones. Bueno, ¿cómo será la cosa, pregunto Luis, para que el PP y Feijóo, que está especialmente activo, pida prudencia en este caso, ¿no? Sí. No, creo que, abundando en el argumento de Isaías, ¿no? Isaías decía, bueno, a ver si esto permite aclarar. Quiero decir, estoy completamente convencido de que el juez Peinado no actúa solo de manera errónea, con no sé, un probable o al menos sospechoso problema de orden en su auto y tal, sino que además hay una clara intencionalidad en su actuación. Sí, la clara intencionalidad de ahora voy a obligar a una persona que está enferma en el hospital, voy a obligar el registro de su habitación, ahora voy a imputar a este señor. ¿Qué tal? Por supuesto, voy a ir a Moncloa a tomarle declaración al presidente del gobierno, como testigo además, y confundiendo los papeles. Es decir, hay una clara intencionalidad, es un año y pico de titulares, y llevamos en este programa hablando como mínimo, no sé, debemos llevar una hora hablando de esto, lo cual sugiere permanentemente o da alas a la oposición a decir que el gobierno está acosado por casos de corrupción. Y esto, a mí me parece cada día más evidente, es el que pueda hacer que haga. Y uno que puede hacer mucho y está haciendo mucho, pues es el juez Peinado. Muy breve, pero, Paloma, sí. Si querías algo, no, iba a decir que claro, no puede entenderse todo si no es dentro de una estrategia que obedece a eso. Vamos a conseguir llenar los programas de televisión, termino ya, en las redes, etcétera, de basura, de casquería, etcétera, para sugerir que hay un gobierno acosado por casos de corrupción. Cuando, de momento, que tengamos constancia, digamos, sospechas más que evidentes, más que fehacientes, ¿no? Si es que vale la expresión, es el caso Ábalos, digamos, Cerdán, Koldo, ¿no? Yo no creo que sobre esto haya absolutamente nada, pero claro, todo esto genera, al final, se junta, por supuesto, con el fiscal general del Estado, que no tiene nada que ver, etcétera. Acordarse creo que es el 16 de abril, creo que es el 16 de abril cuando le toma declaración y cuando con aquella, lo que hemos dicho antes, ¿no? La famosa tarima, y él le dice, pero bueno, ¿por qué está usted esbozando una sonrisa? Y el ministro dice, bueno, perdone, señoría, es que me parece que esto... Y el tipo se cabrea, le pregunta literalmente, lo he apuntado aquí para recordarlo, ¿no? ¿Le parece a usted, le pregunta al juez, ¿le parece a usted que lo que ha oído se ajusta a la realidad? Y dice el ministro, sí, me parece que lo que he oído se ajusta a la realidad. No le digo si le parece, le digo si se ajusta.
Y él dice, bueno, señoría, creo que se ajusta. No, si cree, no, si se ajusta a la ley. Y esto, un dislate de tal dimensión que yo, por favor, pido que la gente, pues está todo ahí, son 10 minutos de... Y en función de eso se entiende esto. Vale. Es una venganza ridícula que espero que el Tribunal Supremo, por supuesto, no acepte. Luego porque lo ha dicho el ministro, termino ya, lo ha dicho el ministro y lo ha dicho muy bien, es el ministro de Justicia, además. Lo problemático aquí es la imagen penosa que se está dando de la justicia. No entiendo cómo los jueces no salen en tropel a defender un poder tan fundamental en una democracia como es el Poder Judicial, porque está avergonzándonos no solo a todos, sino sobre todo a quienes ejercen la labor jurisdiccional, ¿no? A mí me parece una vergüenza en ese sentido. Pues ya con el asunto del día, al margen de esto, el juez Peinado, lo estamos comentando y lo vamos a seguir comentando, en un precisamente muy comentado auto, pide la imputación del ministro de Justicia. No sé si has seguido la intervención esta tarde de Félix Bolaños. Habla de errores de bulto y de que el juez pone en su boca cosas que nunca ha dicho. Quería su opinión como miembro del Gobierno, como vicepresidenta. Bueno, me quedo con las palabras del ministro Bolaños, ¿no? Está tranquilo y también todos confiamos en una justicia que sea garantista y que, por supuesto, esa justicia garantista vea pues el buen hacer del ministro Bolaños, por supuesto. La tranquilidad absoluta que tengo se ha visto reafirmada cuando he leído la exposición motivada. No se sostiene, contiene errores de bulto, no contiene nada que me pueda preocupar. Quizá una cosa, la imagen de la justicia. El señor Peinado afirma que yo declaré que el señor Raúl Díaz nombró a la señora Cristina Álvarez. Jamás, nunca declaré tal cosa. La señora Álvarez nunca dependió de la Secretaría General, nunca fue mi subordinada, nunca fui su jefe, nunca dirigí su actividad laboral. Como decimos habitualmente, y más en este tipo de asuntos, juzguen ustedes.